Más adelante, la NASA informa que la sonda Voyager 1, el objeto más lejano creado por el ser humano en el universo, vuelve a enviar información útil a la Tierra. A casi 24.000 millones de kilómetros de nuestro planeta, esta antiquísima nave espacial rompió su silencio. Décadas después, sigue funcionando casi 3 veces más de lo que estaba previsto. No era un simple flujo de datos, ni ruido. Era otra cosa. Fragmentaria, tosuda, imposible. El Voyager había cruzado una región que nadie entendía, y lo que encontró reescribió todo lo que creíamos saber. Una nave que, en teoría, no debía haber sobrevivido. En 1977, despegaron 2 sondas desde Cabo Cañaveral, en una misión pensada para durar apenas 5 años. Fueron bautizadas como Voyager 1 y Voyager 2. Gemelas en diseño, pero destinadas a rutas distintas a través del sistema solar. Se construyeron con una capacidad de cálculo menor que la de una simple calculadora actual, y sin planes de larga duración. Solo debían fotografiar a los gigantes gaseosos, mandar unas cuantas imágenes y quedarse en silencio para siempre. El Voyager 1 despegó el segundo, pero adelantó a su hermano gracias a una trayectoria más rápida. Aprovechó un alineamiento planetario extraordinariamente raro, una onda gravitatoria que solo se repite una vez cada 176 años. Esa cadena de empujes gravitatorios lo lanzó más allá de Júpiter y Saturno, a una velocidad mucho mayor de la prevista. Sin procesadores de repuesto, sin inteligencia artificial, sin paneles solares. Su única fuente de energía era una batería nuclear que se degrada lentamente a lo largo de las décadas. Su memoria, apenas 69 kilobytes. Y aún así, año tras año, seguía funcionando. Fotografió erupciones volcánicas en Io. Descubrió la espesa neblina anaranjada de Titán. Mostró los enmarañados anillos de Saturno y la furia magnética de Júpiter. Pero mucho después de la fecha límite de su misión principal, el Voyager no murió. Simplemente continuó su viaje, sin mantenimiento ni actualizaciones. Solo un frágil cuerpo metálico, alejándose más que cualquier otro objeto fabricado por el ser humano en la historia. Y cuando superó los límites de los planetas y entró en las zonas oscuras de la periferia, alcanzó un lugar en el que nunca antes había estado ninguna sonda. Fue entonces cuando comenzó la misión real, los descubrimientos que reescribieron el sistema solar. Mucho antes de llegar a sus confines, el Voyager ya había transformado nuestra visión sobre lo que es el sistema solar. Su primera parada fue Júpiter. Los científicos esperaban una simple bola de gas. Lo que mostró fue un coloso furioso, con una radiación aplastante, tormentas gigantescas y campos magnéticos complejísimos. Pero la verdadera sorpresa vino de uno de sus satélites. Io. Lejos de ser una roca muerta, estaba vivo. Volcanes en erupción arrojaban material fundido a cientos de kilómetros en el espacio. Era la primera vez que se veía actividad volcánica fuera de la Tierra. Después llegó Saturno. El Voyager reveló la auténtica estructura de sus icónicos anillos, entrelazados, ondulados, moldeados por diminutas lunas ocultas. Detectó rupturas inesperadas, extraños patrones y dinámicas sorprendentes, que hacían de Saturno un enigma mucho mayor del que se sospechaba. Pero el hallazgo más profundo fue Titán, cubierto por una atmósfera densa de neblina anaranjada. Allí se vislumbraban signos de química orgánica. Su atmósfera espesa, rica en nitrógeno, resultaba inquietantemente familiar, quizá parecida a la de la Tierra primitiva. El Voyager no pudo atravesar sus nubes, pero lo que insinuó transformó nuestra idea de la evolución planetaria. El Voyager 2 siguió su propio rumbo, más lejos aún. En 1986 alcanzó Urano,
la única misión que jamás ha pasado por allí. Descubrió un planeta tumbado de lado, con un campo magnético completamente desalineado respecto a su rotación. Después, en 1989, llegó Neptuno, donde el Voyager detectó vientos supersónicos y una atmósfera dinámica, más violenta de lo que nadie podía imaginar. En su luna, Tritón, enormes géiseres de nitrógeno se lanzaban al espacio, solidificándose antes incluso de caer de nuevo. Su superficie parecía joven, quizá remodelada por fuerzas internas. No eran simples curiosidades, eran auténticas revelaciones. El Voyager mostró un sistema solar compuesto por mundos vivos y dinámicos, lunas con atmósferas, tormentas mayores que las de la Tierra y campos magnéticos que no seguían ninguna teoría. Cuanto más descubría, más evidente resultaba que el cosmos no era un vacío, sino que estaba lleno de sorpresas. Y aún así, incluso los planetas más lejanos seguían formando parte de nuestro hogar. Cuando el Voyager pasó Neptuno, ya no quedaban nuevos mundos por visitar. No había más lunas que fotografiar, solo silencio por delante. Y en ese silencio, el propio sistema solar empezó a desvanecerse, al borde del vacío. Cuando dejó atrás a los planetas, el Voyager 1 entró en una región a la que ninguna otra nave había llegado jamás. La frontera entre nuestro sistema solar y todo lo que existe más allá. Pero ese límite no era una línea, era un campo de batalla. El sistema solar está envuelto en una gigantesca burbuja invisible, la heliosfera, una envoltura moldeada por el viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que el Sol expulsa sin cesar. A lo largo de miles de millones de kilómetros, ese viento empuja hacia afuera, creando un caparazón protector. Pero al final se topa con resistencia. El medio interestelar, un gas tenue, polvo y radiación que llenan la galaxia. Donde ambas fuerzas chocan, se encuentra la heliopausa, la verdadera frontera de nuestro sistema solar. Durante años los científicos no sabían qué esperar. ¿Conseguiría el Voyager atravesar ese muro? ¿Sería una transición suave? Las teorías eran muchas, pero en 2012 las señales cambiaron. El detector de partículas del Voyager 1 registró cómo desaparecían las partículas solares. Los campos magnéticos se desplazaron. Las fuerzas externas comenzaron a presionar con más intensidad, y de repente, la densidad del plasma se disparó. Había cruzado la heliopausa. El Voyager 1 se convirtió en el primer objeto fabricado por el ser humano en entrar en el espacio interestelar. En 2018 le siguió el Voyager 2, aunque curiosamente no registró lo mismo. El Voyager 1 se topó con densos bolsillos de plasma interestelar, como si fueran muros invisibles de presión. El Voyager 2, en cambio, detectó un flujo de partículas estiradas moviéndose en direcciones extrañas. La misma frontera, dos experiencias distintas. Más inquietante aún fue lo que ambos hallaron más allá. La heliopausa resultó no ser lisa, sino rugosa. Enormes pliegues magnéticos, formados por las erupciones solares, se extendían por miles de millones de kilómetros a través del espacio. Y no eran estáticos, se movían, se desplazaban. En algunos puntos parecía incluso que seguían a las ondas. Los modelos se derrumbaron, las predicciones fallaron. El borde del sistema solar, que se imaginaba tranquilo y sereno, resultó ser caótico, turbulento y ruidoso. El Voyager no encontró paz en la oscuridad exterior. Encontró ruido, presión, movimiento. El límite no era el final, era solo el principio, el fallo que pudo haberlo terminado todo. A finales de 2023, décadas después de que el Voyager 1 hubiera entrado en el espacio interestelar, algo empezó a ir mal.
Las señales que enviaba llegaban distorsionadas, fragmentos sueltos, datos inconexos sin sentido. La telemetría había desaparecido. No había información legible. Se trataba de un fallo extraño. La nave seguía viva, seguía transmitiendo, pero lo que decía era incomprensible. Al principio los ingenieros pensaron que podía ser un problema temporal, quizá rayos cósmicos que habían dañado los paquetes de datos durante la transmisión. Pero las pruebas revelaron algo mucho más serio. Un fallo en la subunidad de procesamiento de datos de vuelo, un frágil bloque de memoria encargado de organizar toda la información antes de enviarla. Un único chip, probablemente afectado por la radiación, había alterado varios bits críticos. No era un simple error. Era una avería en el mismo corazón de la memoria de la nave, en un sistema al que nadie había tocado desde los años 70. No había repuestos ni herramientas para repararlo, y la mayoría de los ingenieros que lo diseñaron llevaban mucho tiempo retirados o habían fallecido. Pero en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, un puñado de veteranos de la misión y jóvenes ingenieros se negaron a rendirse. Revolvieron entre la documentación más antigua, desempolvaron los esquemas de equipos de hace 40 años y comenzaron a reconstruir el sistema, línea a línea, byte a byte. La corrección tenía que enviarse a 24.000 millones de kilómetros. La señal tardaba más de 22 horas en llegar en una sola dirección. Y si se equivocaban en una sola línea de código, la nave podía sumirse en la oscuridad para siempre. En abril de 2024, transmitieron el parche, y luego no quedó más que esperar. La respuesta llegó días después. La señal era limpia. Los datos, íntegros. El Voyager 1 había vuelto a la vida, reprogramado a distancia desde las profundidades del espacio, por un equipo que se negó a dejarle morir. No había sido diseñado para reparaciones, y aún así lo repararon. Un mensaje a lo desconocido. Mucho antes de que el Voyager abandonara el sistema solar, antes de que atravesara las tormentas de Júpiter o los anillos de Saturno, los ingenieros fijaron a su fuselaje un disco dorado. Un mensaje no para nosotros, sino para ellos. Lo llamaron el disco de oro. Un fonógrafo de cobre de 30 centímetros, recubierto de oro, sellado en una funda de aluminio y atornillado al cuerpo de la nave. Contenía saludos en 50 y tantos idiomas, el sonido de un latido, del viento, de un trueno y música de distintas culturas. Bach, Blind Willie Johnson y cantos del pueblo navajo. También llevaba grabados esquemas de la anatomía humana, del ADN y la ubicación de la Tierra en la galaxia, marcada con púlsares como puntos de referencia. Nunca se esperaba realmente que alguien encontrara aquel disco. Las posibilidades de que una civilización intercepte una nave de los años 70, perdida en el vacío infinito, eran prácticamente nulas. Pero eso no era lo importante. Era la visión de Carl Sagan, un gesto de humildad cósmica, la declaración de que, en un breve instante del tiempo, existió una especie que no solo supo observar las estrellas, sino que quiso que las estrellas supieran de ella. Las instrucciones, grabadas en la superficie, explicaban cómo reproducirlo, siempre que quien lo hallara pudiera leer el lenguaje de la física. Incluso el propio soporte de oro era un símbolo, resistente, intemporal. No era una transmisión de radio, era un susurro. Y aunque nadie llegue nunca a escucharlo, sigue hablando de lo que más importaba, flotando hacia la eternidad. Hoy, ambas sondas Voyager siguen ahí, silenciosas, firmes, alejándose de la Tierra cada segundo. El Voyager 1 se encuentra ya a más de 24.000 millones de kilómetros de casa, el objeto más lejano jamás creado por el ser humano. El Voyager 2
viaja un poco más atrás, continuando su viaje interminable hacia el vacío. Sus instrumentos van apagándose poco a poco. La energía de sus baterías nucleares se debilita con cada año. Para conservarla, la NASA va desconectando los sistemas uno tras otro. Hacia mediados de la década de 2030, los Voyagers enmudecerán. No habrá más mediciones de plasma, ni más datos sobre campos magnéticos. Solo quedará el frío metal, a la deriva en el espacio. Pero el silencio no será el final. Incluso sin energía, los Voyagers seguirán viajando intactos e invisibles durante decenas de miles de años. Mucho después de que la Tierra cambie, mucho después de que se extinga su última señal, continuarán portando sus discos dorados, un eco de nuestra existencia, girando en la oscuridad como reliquias antiguas. Y, aún así, siguen enseñándonos. Cada diferencia en sus lecturas, temperatura, densidad, presión, nos cuenta algo nuevo sobre el espacio entre las estrellas. El detector de plasma del Voyager 2 aún recoge datos valiosos. El sensor magnético del Voyager 1 todavía capta débiles ondas de partículas cargadas que recorren la galaxia. Incluso ahora, 48 años después del lanzamiento, siguen reescribiendo lo que creíamos saber. Ya no son misiones, son monumentos. Nunca fueron concebidos para perdurar, pero se han hecho eternos. A la deriva en la oscuridad, más allá de la memoria y los mapas, el Voyager sigue llevándonos, no como una señal que espera respuesta, sino como una prueba silenciosa de que extendimos la mano hacia las estrellas y dejamos tras nosotros algo que importaba.